Hola, somos el grupo número 11, el cual está integrado por Melissa López, Cintia Garzón, Lisbeth Maguicha, José Chicaiza, Jocelyn Chávez y Lisbeth Córdoba. Hemos elaborado lo que es una planificación microcurricular en la unidad educativa 1 de abril, en el área de ciencias naturales, correspondiente a la asignatura de biología, en primero de bachillerato. Hemos implementado esto en 14 semanas divididos en 2 periodos semanales. Entre las competencias que se han implementado están las comunicacionales, las matemáticas, las digitales y las socioemocionales. Entre las inserciones curriculares está lo que es la educación cívica, ética, integral y el enfoque humanístico. Además de eso, también lo que es la educación para el desarrollo sostenible, que es correspondiente al enfoque integral, la educación financiera con el enfoque sociocultural y también la educación para la seguridad y la movilidad sostenible, que corresponde al enfoque de la movilidad sostenible. Se ha hecho también partícipe lo que es el DUA, que es el por qué y el qué y el cómo se ha implementado también esto de aquí. Además de eso, también se ha implementado lo que es el tema del objetivo, que es valorar los aportes de la esencia en funciones del razonamiento lógico, crítico y complejo para comprender de manera integral la estructura y funcionamiento de su propio cuerpo, con el fin de aplicar medidas de promoción, protección y prevención que lleven al desarrollo de una salud integral, buscando el desarrollo físico, mental y emocional como parte esencial del plan de vida. Buen día, mi nombre es Nayeli Garzón y soy estudiante de la maestría en bachillerato en Pedagogía de las Ciencias Naturales. Voy a explicar cuáles son los indicadores o cuáles son los apartados que debe tener nuestra maestría. Por ejemplo, voy a empezar con destrezas con criterio del desempeño. Aquí debes saber y saber hacer que el estudiante, de una manera concreta y observable, no solo es contenido, también es una habilidad y más cómo debe ser demostrada. Este tipo de destreza encontramos en el Ministerio de Educación. Más que todo, aquí indica que el docente debe ser un guía para el estudiante. Como por ejemplo tenemos analizar el funcionamiento integrado del sistema digestivo excretor del ser humano. Tú preguntarás, ¿de dónde saco esto? Esto se sacamos en el Ministerio de Educación, que se encuentra como currículo priorizado, ¿no es cierto? Dependiendo a qué curso demos o qué asignatura demos. El siguiente voy a hablar sobre indicadores de evaluación. Aquí principalmente, bien lo dice, es una destreza que se logra. Por ejemplo, ¿cómo es que el estudiante aprendió? ¿Cómo podemos ser claros? Entonces nosotros, por ejemplo, en mi tema que yo voy a hablar, es, por ejemplo, explicar cuáles son los organismos multicelulares que forman las células. O, por ejemplo, ¿cuál es el funcionamiento para mantener el equilibrio del organismo? Entonces son preguntas que uno se da para que el estudiante pueda analizar y pueda desestresar algún tipo de conocimiento asimilando a su vida diaria. Y voy por mi otro apartado, orientación de la metodología para la enseñanza del aprendizaje. Aquí se indica cuál es el número de la unidad de mi asignatura o de mi materia. Por ejemplo, yo tengo sistema digestivo del ser humano. Por ejemplo, aquí yo debo utilizar una metodología. Al momento que yo hablo de metodología es cómo voy a enseñar, cómo voy a hacer, qué actividad voy a hacer. Entonces, aquí en esta planificación voy a hablar sobre el método ERCA. ¿Qué es método ERCA? La E es experiencia, la R es reflexión, la C es conceptualización y la A es de aplicación. En el cuarto apartado voy a hablar sobre los recursos. Al momento que hablo de recursos, son lo que mis herramientas pedagógicas, por ejemplo, pizarras, marcadores, libros, colores, o a la vez puede ser simuladores, ¿no es cierto? Donde se puede implementar o donde se pueda aprender. Y como última apartado tenemos actividades evaluativas. Tenemos, por ejemplo, tenemos la implementación de la técnica, entonces es sobre la observación. Mi instrumento, por ejemplo, va a ser un cuestionario en donde se va a evaluar al estudiante
de todos los conocimientos de la clase que se dio en ese momento. Muchas gracias y a continuación mi compañero. Metodología ERCA es una estrategia didáctica y de planificación basada en el aprendizaje de experiencia, que está estructurada en 4 fases, como es la experiencia, reflexión, conceptualización y la aplicación. Que una experiencia, si yo doy a un estudiante un trozo de pan o una manzana, pido que mastique lentamente y ver qué se siente al momento al tragar. Es el pan, experimentamos una serie de sensaciones físicas coordinadas en el sistema nervioso muscular, mientras que la manzana experimentamos distintos a la del pan debido a su estructura húmeda y de temperatura. Aquí si nosotros preguntamos el recorrido que creen el siguiente alimento dentro del cuerpo, uno es el inicio, es un solo tubo recto. Esto es ayuda a entender que no solo empuja el alimento, no solo lo deja caer. En dos, el estómago. El estómago es, a veces imaginamos que el estómago entra por la bolsa, solo guarda la comida, pero es más como una licuadora química. El intestino delgado es donde el cuerpo pesca los nutrientes, y el intestino grueso es donde se recupera el agua y no se prepara lo que nos sirve. Mientras que la salida es por qué lo que sale es tan distinto a lo que entra. Esta reflexión ayuda a entender que el cuerpo extrajo. Aquí vamos a trabajar lo que es la reflexión. Vamos a socializar los aportes de los estudiantes, destacando la importancia de conocer los órganos que intervienen en la digestión y la manera en que trabajan de forma coordinada para cumplir su función. A partir de este intercambio de ideas, los estudiantes infieren cómo se lleva a cabo el proceso digestivo, comprendiendo el funcionamiento de los distintos órganos y el papel de las enzimas en la transformación de los alimentos, lo que les permite reconocer la complejidad de este proceso. Aquí está aplicado lo que es el aprendizaje DUA. Tenemos los siguientes colores, el color verde y el color celeste. El color verde se refiere al por qué. Entonces aquí nosotros vamos a motivar a los estudiantes a través de los diferentes aportes que ellos nos van a dar, en donde vamos también a destacar la importancia de conocer los órganos que intervienen en la digestión. Tenemos también el color celeste, que es el qué. Aquí igualmente nosotros vamos a utilizar lo que son el texto o videos, en donde vamos a dar a conocer el funcionamiento de cada uno de los diferentes órganos y también el papel que cumple las enzimas en la transformación de los alimentos, que es muy importante que ellos conozcan. La conceptualización. Durante esta fase los estudiantes recopilan información sobre el sistema digestivo humano y su importancia en el mantenimiento y la reparación del organismo. A partir de esta información elaboran mapas conceptuales en los que se identifican las principales funciones del aparato digestivo, así como sus órganos y sus procesos fundamentales. Además, reconocen de manera gráfica la ubicación, estructura y morfología de los órganos que lo conforman, como la boca, esófago, estómago, intestinos, y finalmente sintetizan la información en un resumen, destacando los aspectos más importantes del proceso digestivo, con énfasis en la función de las glándulas y los órganos productores de enzimas que intervienen en la transformación de los alimentos. Aplicación. Identificación sobre un simulador donde identifique cuáles son las partes del sistema digestivo. Este simulador nos va a permitir saber cuáles son los órganos que intervienen en el proceso digestivo, con cuál órgano empieza la digestión y con cuál termina. Armar un rompecabezas del sistema digestivo con nombres y funciones de los órganos. Muy didáctico para nuestros estudiantes, ya que nos permite conocer cada uno de los órganos que intervienen y cada una de sus funciones, que es lo que aportan en el proceso de la digestión. Clasificar alimentos en saludables y no saludables y explicar su efecto en la digestión. ¿Qué alimentos aportan realmente y enriquecen nuestro cuerpo y cuáles no? Ahora en este tiempo se dan muchas charlas acerca de nutrición en escuelas y colegios que aportan de manera significativa qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a digerir y cuál es el efecto que tiene cada uno de estos componentes y cada uno de estos alimentos en la digestión.